podcast? ¿Quién vio el podcast? Sí, sí, Ya lo- sí lo vimos. Sí lo ¿Sí? vimos. ¿Y qué escucha, además de lo que vio Marcelo, que ya me contestó en el grupo, Luis, qué escucha identificaste? Pues había una conversación interna, ¿no? De la persona. Cuando va caminando para ir a buscar, a pedir un gato, está conversando consigo mismo. Totalmente, totalmente. ¿Los Eh, chicos, Ale y Maribel, lo vieron? Sí, como que con señal de queja hacia el esposo. Estaba luchando consigo mismo, ¿no? Con su ego. Sí, Lo que estaba en puedo una notar. conversación interna, pero en una escucha previa, ¿sí? Estaba en una escucha previa. Bueno, hoy vamos a ver los tipos de escucha, que son la previa, la escucha recreativa, que tiene que ver con lo empático, con la empatía también, y por qué los coaches no nos quedamos ahí y avanzamos en una búsqueda de una escucha más comprometida, ¿sí? Entonces, a ver, busquen, ¿tienen lápiz y papel ahí, bolígrafo, virome, papel? Bueno, busquen una situación donde estuvieron escuchando a otro, ¿sí? O hablando con otro, con algún otro, u otra, y piensen en esa conversación que ustedes recuerden, ¿sí? Anótenla. Entonces vamos a ir viendo en qué escucha tuvieron en esa conversación, ¿sí? ¿En qué escucha estaban en esa conversación? Y eso anoten en el papel. Recuerden la conversación, que les haga sentido, y anoten en qué escucha estaban en esa conversación, ¿sí? Y pongan también una flechita ahí al lado, y pongan al lado, recuerdo la emoción tal que tenía en ese momento, ¿sí? Yo los espero. Pónganle una flechita también, recuerdo la emoción tal que tenía en ese momento cuando escuchaba. Algún pensamiento también, y ahí lo dejan. Al final de la clase se les van a develar un montón de dudas. Bueno, y ejerciten eso. Si pueden diariamente, buenísimo, porque les va a servir muchísimo cuando lleguemos a practicar el acuerdo de la sesión y las sesiones para el semestre que viene, y para el final de este semestre, para practicar los acuerdos. Estos ejercicios les van a servir muchísimo, ¿sí? Tengan en cuenta el video que vieron hoy en el grupo, y tengan en cuenta también el video del castor. ¿Vieron el video del castor, Ale y Mar? Porque Marcelo Sí. Ah, buenísimo. Marcelo y Luis lo vieron. Bueno, entonces, presten atención lo que le dicen a la otra persona en esa conversación también, ¿sí? ¿En qué clase de escucha están en esa conversación? Anoten también. Y presten atención qué es lo que escuchan ustedes. ¿Escuchan quejas? ¿Escuchan memes? ¿La víctima? ¿Escuchan un lenguaje descriptivo o comprometido? ¿Escuchan excusas? ¿Escuchan juicios? ¿Qué escuchan? ¿Qué interpretaciones hacen de esa escucha? ¿Sí? Y les pido perdón por la palabra que se usó en el video, pero bueno, no lo podía evitar, no le podía poner pip. Pip, no podía. Así que muchas gracias por haber participado hoy. Y a ver, díganme, ¿qué más escucharon del video, Luis?
en la primera parte del video, la señora le está diciendo cosas al marido en el carro, pero más bien parece como que estaba platicando también con ella, ¿no? Tal cual. Sobre cosas que no le gustaron, o no le gustan, pues, más parecía una queja que otra cosa. ¿Y en qué conversaciones están ella y él? Pues él más bien yo no le capté que estuviera platicando algo, no me di cuenta al menos. ¿En una conversación interna o con alguien, con algún otro? El marido cuando estaba en el coche, no me di cuenta que estuviera hablando realmente, porque la que estaba habla y habla era la esposa, entonces no le capté otra cosa. ¿Y escuchaste juicios, quejas, descripciones? Sí. Ajá. ¿Y qué más identificás desde las clases de escucha? No, pues nada más. Yo Nada nada más más. que eso. Marcelo, ¿qué más identificás desde la clase de escucha hasta ahora en ese video? No, lo único que yo pude identificar fueron quejas y juicios. Y Sí. bueno, el diálogo interno, que le cerró todas las posibilidades. ¿Algo más? No pude identificar otra cosa. No sé qué habrá ¿Excusa? sido de la vida no sé qué habrá sido de la vida del personaje, porque el video termina con el niño manejando. Bueno, justamente, eso tiene que ver con que es difícil desprenderse de ese niño, de esa situación, ¿cierto? Muchas veces seguimos en ese niño. ¿Eh? Por eso El niño, el niño también sería hablan de como, excusas. A ver, Ale y Mar. el niño sería como una moraleja, ¿no? Al final, en donde el señor se queja tanto, pienso yo, y el niño es el mensaje de que no es para tanto a veces. Bueno, Entonces, la escucha previa, chicos, es la más importante de un coach. Antes, cuando yo estudié coaching, hace 5 años atrás, se demonizaba la escucha previa, como que no era importante, como que la escucha previa no tenía importancia, como que aparte no era la escucha correcta del coach era la escucha comprometida, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, yo desde mi experiencia, desde mi estar siendo coach y desde las sesiones que he transitado con mis clientes, con mis coaches, entiendo que es la más importante de un coach. ¿Por qué? Porque es la que tenemos que empoderar nosotros, porque depende de lo que yo me diga, por ejemplo, voy a ser un coach exitoso o no voy a poder. Muchas veces digo, voy a ser un coach exitoso, voy a certificar. No voy a poder certificar, esto no me queda tiempo, el día tiene 48 horas. Tiene 24 y yo necesito 48 para el día y así. Entonces, va a depender de eso, de nuestra escucha previa, ¿sí? Y de que identifiquemos todo eso en nosotros e identificar también en qué tipo de escucha nosotros estamos. ¿Sí? La previa, por ejemplo, y de ahí, desde la previa, cuando identificamos esa escucha previa, poder pasar a la escucha recreativa, que es una escucha con una mirada más empática. ¿Sí? Comprender, por ejemplo, en esa escucha la emocionalidad, ¿sí?, que ponemos ahí y detectar nuestro compromiso, con distinguir el compromiso, entonces distinguirlo dónde está colocado o puesto en esa escucha. ¿Sí? Entonces la pregunta es ahora, anótenla, que es poderosa, ¿para qué escuchamos?
Anótenla debajo de ese ejercicio, anótenla. ¿Para qué escuchamos lo que escuchamos? Entonces, si volvemos al ejercicio del podcast, ¿sí? ¿Para qué escucharon si hubiera sido diferente la escucha en el caso del video, si hubiera conseguido el gato, esa manivela para levantar el vehículo, para arreglar la rueda? ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? ¿Cómo hubiera sido la escucha? ¿Diferente? Pues yo creo que sí, diferente. Hubiera sido diferente. Entonces, Totalmente. súper importante, Totalmente opuesto. para que nosotros, ¿sí, Marcelo? Hubiese sido totalmente, el resultado hubiese sido totalmente opuesto. Así es. Para que escuchemos, es súper importante muchas veces utilizar no solo la escucha para responder, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estamos ahí y estamos pensando en lo que vamos a decir, en lo que vamos a responder, ¿cierto? Porque nos estamos apurando ¿a qué? A dar una opinión, a dar nuestra crítica, a dar nuestro consejo. Entonces nosotros, afinando esta escucha, siendo más efectivos, ya no vamos a necesitar darle consejos al otro, porque vamos a validar todo del otro. Vamos a validar y legitimar al otro, a su ser, a sus juicios, a sus interpretaciones. Vamos a validar todo. Y ahí está la respuesta a la pregunta que me hizo Marcelo: ¿cómo logra un coach y no me quise adelantar y te respondí, bueno, lo que salió, pero ¿cómo logra un coach el 100% de escucha efectiva en una sesión? Validando, legitimando al otro. Así logra el 100% de... Ahí tenés la respuesta, ahora la tenés, ¿viste? Que tener paciencia, hay que tener paciencia. Muy buena la Entonces, pregunta. hay que siempre nosotros legitimando el ser, al sujeto otro legítimo otro, como dijo Maturana, validando sus juicios, validando sus interpretaciones, validando sus dichos, validando el habla del otro. Así validamos al coachee. Y eso lo sabemos nosotros, que somos coaches. El resto de la gente no lo sabe. Entonces tenemos una ventaja, tenemos una gran ventaja por encima de los otros. Muchas veces nos apuramos a hablar, y estamos tapando al otro, no hacemos esa pausa que debemos hacer para escucharlo, no interrumpirlo. Ahora vamos a ver todo eso, ¿sí? Entonces las preguntas anótenla, de ejercicio también, ¿sí? Y acuérdense que en el homework también tienen ejercicios en la web. ¿Cómo escucho yo al cliente? Anótenlo para ejercitar. ¿Cómo escucho yo al cliente? ¿Cómo me doy cuenta? Identifico que estoy en una escucha efectiva con el cliente. Estando en esa escucha previa, yo logro que identificar, sin demonizar a la escucha previa como se hacía antes. Ahora yo la valido. ¿Por qué? Porque desde la experiencia, si yo estoy en mi escucha previa y vuelvo para atrás, identifico, vuelvo, identifico, es un ejercicio, vuelvo, identifico, distingo las distinciones que voy aprendiendo desde el coaching. Entonces, mi escucha previa se va empezando a transformar de a poquito en una escucha recreativa. Entonces, desde la recreativa, ¿por qué no me alcanza como coach? Porque necesito, ¿qué más? Además de la empatía, el compromiso de escuchar efectivamente. ¿Para qué? Para validar todo lo del coachee, su corporalidad, sus juicios, sus interpretaciones, ¿sí? No me voy a adelantar más. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo me aparto yo
de los juicios para escuchar al cliente. Anótenla. ¿Cómo me aparto yo de los juicios para escuchar al cliente? Ahora todo lo vamos a ver al final. Esto se va a develar todo. Entonces, con estas 3 preguntas, ¿cómo escucho yo al cliente? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo identifico? ¿Cómo me aparto de los juicios para escuchar al cliente? Acá está el qué. Comienza el qué, que es la primera pregunta del acuerdo de la sesión de coaching, del coach con el cliente. ¿Qué es lo que querés trabajar hoy? El qué. Ahí yo empiezo a identificar el qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que venís a trabajar hoy en esta sesión? ¿Qué es lo que querés trabajar en concreto? Y yo sigo repreguntando, el qué. Entonces, si yo estoy en una conversación interna, difícilmente voy a escuchar al cliente en la sesión. Si soy consciente de mi escucha previa, porque la escucha recreativa, cuando yo paso de la previa, identifico, paso a la escucha recreativa, empiezo a entrar en una escucha más consciente. Entonces, me enfoco, ¿sí?, en lo que quiero entregar al cliente. ¿Sí? ¿Para qué quiero ser coach, por ejemplo? ¿Para qué quiero ser coach? ¿Para qué quieren ser coach? A ver. ¿Para qué quiero ser coach y para qué quieren ser coach? Bueno, la respuesta más sencilla sería para crecer, pero yo creo que sería para ampliar el conocimiento humano, ¿no? Aprender a ser humano. ¿Para qué más? Desde lo ontológico. No hablemos ahí desde lo holístico, porque ahí entra la parte holística, para aprender a ser humano, ¿sí? Para crecer, sí. Ahí estamos en una parte como más holística, humanista. A ver, desde lo ontológico, desde el lenguaje, desde la sesión de coaching, de la relación coach-coachee, coach-cliente. ¿Para qué se les ocurre? Porque ahí yo le pongo al cliente toda mi atención, ¿sí? Toda mi atención. Cuando yo lo valido, y valido sus juicios, sus interpretaciones en la sesión, valido todo, y lo legitimo, porque estoy legitimando su ser, porque lo hice conmigo en este proceso, y este proceso me traspasó a mí todo por todo mi cuerpo, por mi mente, mi cabeza, y me transformó en un coach, entonces yo puedo ahí empezar a validar a otros. Y te va a pasar con los clientes y de a poco te va a ir pasando con los otros. Aunque por ahí, por supuesto, los coaches somos humanos también. Y no podemos ser el 100% del tiempo coaches, porque tenemos amigos y los amigos y los conocidos quieren que les hablemos como nosotros, a ver, como Ale, como Omar, como Luis, como Marce, como Ro, ¿me entienden? Entonces, bueno, esto es un proceso que nosotros aprendemos para poder validar y legitimar en la sesión de coaching a un cliente y así apartarnos el 100% de nuestros juicios, de nuestra historia, de nuestras creencias y de todo lo que traemos nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Les da sentido esto? Sí. Bueno, por eso es importante que nos reconozcamos nosotros, que nos reconozcamos en estas conversaciones. Es muy importante que nos reconozcamos en estas conversaciones. La pregunta es, ¿desde dónde lo escucho al cliente o al otro? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? Si lo podría acompañar, por ejemplo, ¿desde dónde lo escucho yo? ¿Al cliente o a un amigo? ¿Lo puedo acompañar? Bueno, a esa intención, ¿se acuerdan del modelo comunicacional, Marcelo y Luis? No sé si los chicos vieron la lección modelo comunicacional, que hablamos de intención, ¿sí? En la comunicación. A esa intención, hablamos de intención, de corporalidad,
de interpretaciones, ¿sí? Bueno, de emocionalidad, a esa intención que yo le coloco en la conversación interna, va a dar un resultado de acompañamiento positivo o negativo con mi cliente luego. Porque ese acompañamiento, bueno, me puede dar un resultado positivo o un resultado negativo, ¿sí? Entonces, para convertirnos también ¿en qué? ¿En qué se les ocurre que nos podemos convertir, nos empezamos a convertir a partir de ahí? En líderes. ¿En qué más? En algo relacionado con la visión, con el mirar. Muy relacionado con la física cuántica, Luis. ¿En qué más nos podemos empezar a convertir desde ahí? Cuando algo que hacemos que nos hace tomar conciencia, con la vista. Muchas pistas les estoy dando. Algo que hacemos con la vista y después largamos la interpretación, el juicio, la declaración. A ver, que nos hace tomar conciencia. Chicos, observar, ¿sí? Porque para convertirnos también en observadores, lo que hacemos con la vista, observar, pero lo hacemos con todo, con la corporalidad, con todo observamos, ¿sí? Entonces, desde las emociones, nos hace tomar conciencia y tener una escucha efectiva, consciente, por ende. Para esto, sugerimos desde el coaching el mindfulness. El mindfulness sirve muchísimo para lograr esta escucha, para identificar por qué estamos presentes aquí y ahora, ¿sí? ¿Qué es el mindfulness? Lo que dice la palabra en inglés, atención plena. Entonces, la única escucha desde el coaching que podemos trabajar es la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? A ver, ¿cuál es la nuestra? Nuestra forma de observar. Nuestra escucha previa. Previa. Mm. Nuestra escucha previa, esa es la nuestra. Es la que podemos trabajar nosotros, con nosotros mismos, desde el coaching, para después seguirla trabajando y pasar a la recreativa más consciente con emocionalidad, corporalidad, y después a la efectiva, a la que genera, a la comprometida. ¿Sí? Entonces, ahí aparecerá, ¿sí?, lo que debamos decidir. Entonces, ¿qué pasa si el otro no me escucha lo que quiero decir? No escucha exactamente lo que yo estoy queriendo decir. ¿Qué pasa si yo en este momento estoy diciendo todo esto y ustedes escuchan otra cosa? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué se les puede ocurrir que aparece ahí? Pues que está con su mente ocupado en su tren de ideas y no lo desprendemos de ahí. ¿Y qué se te ocurre que puede suceder cuando, a ver, aparece ahí algo que llamamos quiebre, que vamos a ver más adelante, que es otra distinción del coaching, que es cuando decimos basta, cuando se produce un silencio en el coachee, en el cliente, aparece un quiebre, ¿sí? Cuando el coachee mira para abajo y se queda en silencio, está en una conversación interna porque está mirando para abajo, y se queda en total silencio, o te dice, ahora me doy cuenta, quiebre, ¿sí? Bueno, ahí hay que ver las conversaciones diferentes y el lenguaje, y eso también lo vimos al tema del lenguaje. Las conversaciones diferentes también están todas en el manual de Echeverría. Si ustedes quieren, yo después les voy a pasar más material sobre eso, ¿sí? Sobre todo los tipos de conversaciones que existen. Bueno, el trabajo siempre está en nosotros.
Porque, a ver, se estarán diciendo en este momento, ya me imagino, ustedes, no sé, desde mi juicio, digo, ¿quién me habrá mandado a estudiar coaching? Qué complicado todo esto. ¿Quién me habrá mandado a estudiar esto? Bueno, esas conversaciones que aparecen son así. Entonces, son diferentes. Son desde el lenguaje y hay que verlas así. Después yo les voy a pasar un apunte para que ustedes las vayan distinguiendo. ¿Sí? Bueno, hasta acá está el para qué escuchamos. ¿Sí? Hasta acá. Ahora yo les voy a pasar, voy a compartir pantalla con ustedes. Espero haber abierto el documento. Sí, lo abrí. Muy bien, hice todos los deberes hoy. Y ahora sí, voy a checar las camaritas. Ahí. Bueno, toda esa introducción que les hice es para que vayan viendo cómo yo me dirijo a ustedes, cómo les hablo, cómo es mi corporalidad, mi tono de voz, mi predisposición como coach y como facilitadora para que ustedes vayan entrando en calor y comprendiendo el tema, ¿sí? Ahora van a ver por qué es tan importante todo esto. Como siempre les digo, bienvenidos a la clase de hoy de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico. Sean su versión de excelencia y feliz coaching. Hoy vamos a ver tipos de escucha. Entonces, la escucha. ¿Qué es o cuál es el significado de la escucha? Oír más interpretar es escuchar. ¿Desde dónde interpreto, por ejemplo, en el video del podcast, al señor que se baja del auto? En el video del grupo, perdón. Al señor que se baja del auto. Desde los juicios. Desde la cajita o puntito mío. Ese puntito donde yo estoy, mapa mental, desde mi mapa mental, mi puntito o cajita, decimos desde el coaching, ¿sí? Desde ahí interpreto yo a ese señor que se baja del auto a buscar el gato, con el nene de la mano. Desde la cajita o puntito de los juicios que tenemos. Y en el caso de, ahí aparece la palabra silencios, ¿sí? Como decíamos en la clase de apoyo, que hablé de los silencios, son súper importantes también, porque los silencios, ¿qué hacen? A ver, yo coloco la cámara y ustedes, si se acuerdan desde la clase de apoyo, Luis o Marcelo, ¿qué fue lo que les dije en la clase de apoyo? ¿Qué hacen los silencios? A ver si recuerdan. ¿Nos qué? ¿Nos? También es una respuesta porque pues puede ser que no, no le estén tomando, no estén escuchando. Los silencios nos hablan, ¿sí? Los silencios nos hablan. Entonces, las pausas que puede haber con el silencio tienen dos aspectos, ¿sí? O estoy ignorando cuando hago una pausa, o estoy ignorando al otro, o estoy ignorando la situación, o es un silencio ¿para qué? Para reflexionar. Tiene dos aspectos el silencio, por eso
es tan importante en una sesión de coaching cuando el coachee se queda en ese silencio. Si se queda en silencio, a ver, les voy a colocar la cámara otra vez para que me vean. Si se queda en silencio el coachee y está mirando así para abajo, y está haciendo este juego con las manos así, y está mirando para abajo, y mira su ropa, sus manos, y está así, está en una conversación interna, ¿sí? Si se queda en silencio el coachee y está mirando para un costado, para otro, está dudando. Está dudando de lo que está diciendo. Está dudando de la situación. Está dudando en la sesión. Si está mirando para arriba, está construyendo. Para abajo en una conversación interna. Para arriba construye. Está creando alguna idea, está creando, a ver, algo que te va a contestar, ¿sí? O algo que está reflexionando, ¿sí? Si está mirando para abajo en una conversación interna, ese silencio, ¿qué te dice? Que te está ignorando. Entonces, puedo comprender yo, así, de esa manera, lo que le está pasando al otro. Saco las cámaras para que puedan ver las filminas, chicos. ¿Sí? ¿Les da sentido hasta ahí? Sí, Sí. Bueno. A ver. ¿Desde dónde escuchamos? Escuchamos desde los estados de ánimo. Y les pregunto, ¿en qué emoción estaban en esa conversación que anotaron al principio cuando les dije que hagan ese ejercicio? ¿En qué emoción estaban? A ver. ¿Sabes de qué me acordé cuando hicimos el ejercicio? Cuando renuncié. Espera un segundo que voy a poner, ¿sabes qué? Los auriculares, así te escucho mejor. Dale, sí. ¿Ya? Me acordé cuando renuncié. Yo estaba entusiasmado, feliz, porque, bueno, tú mejor que nadie sabes esa historia. Pero fue cuando renuncié. Y la persona que estaba enfrente de mí, escuchándome, como que no estaba receptiva, porque estaba pensando. Tenía la mirada hacia abajo. Entonces, cuando me fui, me di cuenta que no me escuchó. ¿Lo estás identificando ahora o en Sí, ese sí, sí. momento? No, ahora que estamos en una clase, me estoy recordando y movía las manos. Me miraba a los ojos y luego hacia abajo. Y miraba a los ojos y luego otra vez hacia abajo. Entonces, estaba procesando, pensando, pero cuando me voy, me doy cuenta que no me escuchó. No le cabía la idea. Estaba en una conversación interna. Así es. Sí. Bueno, si estoy cansada, o triste, o enojado, seguro que no voy a escuchar. Igual que si estoy dispuesto o capaz, sí voy a escuchar. A ver, ¿quién responde? ¿Marcelo o Luis? ¿O Maribel? ¿En qué emoción estaban en esa conversación que anotaron al principio? Ay, no estoy escuchando. No te estoy escuchando, Luis. entonces voy yo. Porque Marcelo no me contestó. Bueno, en una conversación que tenía con
con mi esposa. Sí. Más bien parecía que ella estaba conversando consigo misma, diciéndome muchas cosas que no le gustaron de mí. Y y yo pues muy receptivo, pero no, como que no me ubicaba en su estado, en el estado en que ella estaba, ¿no? Ese es mi caso, ¿no? Uno de los casos que no me ubico, pues, en la conversación. ¿Y en qué emoción estaba? Enojada. Sí, sí. Y el que está enojado seguro que no está escuchando. El que está triste seguro que no está escuchando. De los dos que están conversando, el que está enojado no escucha, el que está triste no escucha. Ajá, sí, porque yo le digo alguna cosa, pero me encuentro como con un muro, ¿no? No pasa nada por ahí. Bueno, quizás el coaching y las sesiones te van a servir para tener una mejor conversación y a partir de ahora que vas a ver los tipos de escucha, vas a tener una mejor conversación quizás. ¿Eh? Espero. Vas a poder utilizar estas herramientas. Marcelo, ¿en qué Lo mío, emoción estabas en esa conversación que anotaste? lo mío es gracioso. En su momento rabia, porque estábamos en una clase en secundaria, en la secu, y le quise, ¿viste? Cuando el profesor estaba escribiendo en la pizarra, en el pizarrón, una amiga le quiso tirar una tiza a otro colega, a otro compañero de curso y le pegó al profesor. Y me amonestaron a mí, yo me sentaba al frente y yo no tenía nada que ver. Y Y cuando tuviste casi, la conversación, qué claro, emoción, qué emoción. rabia, porque en su momento yo no pude, yo no era responsable de la situación, la otra persona se encerró en sí misma, alguien tenía que ser responsable, ¿sí? Me culparon a mí, yo no tenía nada que ver, yo no había sido, yo no pude ver quién fue, porque la persona, mi compañero que tiró la tiza estaba a espaldas a mí, ¿sí? Y bueno, todo lo que yo dije, evidentemente no sirvió en mi defensa, así que la otra persona no me escuchó y me amonestaron a mí. Bueno, a ver, Mar, tu experiencia. Ya el ejemplo que anoté aquí es con respecto al trabajo. La emoción, la verdad, fue confusión porque la otra persona con la que estaba pues conversando fue por medio de correo electrónico y por medio de correo electrónico pues a veces es un poco confuso, Un poco, terrible. demasiado confuso, o sea, como que no queda claro, entonces sí fue confusión ahí. Mucha. Lo escrito se tergiversa, chicos, siempre. Es, No hay corporalidad, no hay intencionalidad, no hay emoción, no se ve nada. exacto, o sea, y casi siempre como que ponemos el tono, la persona, la postura de la peor manera, ¿verdad? Cuando a lo mejor no es así. Tal cual, tal cual. Se tergiversa todo lo escrito. Por eso los coaches conversamos e identificamos y distinguimos desde las distinciones del coaching, ¿sí? Todo este tipo de cosas, ¿sí? Intencionalidad, corporalidad, etc. Bueno, sigo. Entonces, desde donde escuchamos, desde los estados de ánimo, les hice esa pregunta, ya más o menos hicieron el ejercicio, y les dije que si estoy cansada o triste o enojada, seguro no voy a escuchar. Igual que si estoy dispuesta o capaz. Si estoy dispuesta o capaz, bueno, sí voy a escuchar. ¿Desde dónde más? Desde nuestros valores. La pregunta es, ¿escucho desde el respeto? ¿Sí?
desde dejar hablar al otro sin interrumpirlo, ¿sí? El valor que a mí me sostiene. Cuando hablamos, por ejemplo, en el coaching, desde la ética, hablamos desde la excelencia, desde la colaboración, desde el respetar y validar al otro, ¿sí? Como les decía al principio, validándolo, validando sus juicios, sus interpretaciones, validando su ser, legitimando su ser, ¿sí? Entonces, escuchar desde la empatía, ¿sí? ¿Desde dónde más? La historia y lo que vivimos, ¿sí? Y las vivencias que tuvimos, dice ahí. Desde la historia y lo que vivimos, que se antepone a la escucha porque el cliente, el coachee, ¿qué va a hacer? El coachee me va a escuchar desde ese lugar a mí. Entonces yo necesito revalidar mi historia antes, en mi escucha previa, en mi ejercicio previo. Necesito revalidar mi historia para apartarla cuando me conecte con el coachee y yo no meta mi historia cuando yo revalide en la sesión la historia del coachee. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, no debo conectarme con cosas que me distraigan o me dispersen antes de la sesión. Entonces, también ¿cómo? Revalidando, reescribiendo mi historia. Yo puedo entrar en una sesión, ¿sí? De forma, como le digo yo, limpia. ¿Sí? Es un juicio mío, limpia, pero bueno, es un juicio que utilizo yo, para mí. Ustedes le pueden poner otro, ¿cierto? Entonces yo entro limpia de mis juicios, limpia de mi historia. ¿Por qué? Porque mi trabajo fue reescribir, revalidarme, reescribir todo desde el coaching. Hay, chicos, un antes y un después del coaching en RO. Y en ustedes seguramente va a haber un antes y después de Cristo. Un antes y después del coaching. Seguro que sí. Entonces después del coaching, van a reescribir y revalidar su historia. Y así van a poder validar el coaching en las sesiones. Y así van a poder validar a otros cuando les hable desde sus juicios, sus historias, sus interpretaciones. Entonces, ¿desde dónde más escuchamos? Desde las distinciones que tenemos, ¿sí? Esas creencias, esos juicios que tenemos, ¿sí? Y hay juicios, por ejemplo, y creencias que dicen, los jóvenes no piensan, son todos iguales. Esos juicios sobre las edades. ¿No han escuchado que la gente más adulta dice, los jóvenes son un desastre, ni piensan, no estudian, no hacen nada, son vagos? Los jóvenes de ahora son vagos, no estudian, no piensan. Bueno, esas son todas nuestras creencias y juicios que traemos desde nuestros ancestros, porque nosotros fuimos jóvenes y pensábamos, y nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestras opiniones tenían valor y no nos dejaban opinar, porque decían, no, usted cállese, usted no piensa, usted es joven, no piensa. No entienden los más jóvenes no entienden nada, que se callen, no los escuchemos, ¿cierto? Esos juicios ustedes ven que siguen estando instalados en la sociedad. Entonces, también, ¿desde dónde escuchamos? Desde la corporalidad. Ahí dice postura corporal que mostramos. Bueno, desde la corporalidad les digo yo, ¿sí? A ver, no es lo mismo, no es lo mismo que esté así, atenta a ustedes, atenta, y así, con esta postura, hablándoles así, no es lo mismo que yo esté, ¿saben cómo? Hola,
Bienvenidos a Life Coaching, entrenando el ser holístico. ¿Quién vino hoy a la clase? A ver. ¿Se entiende? Hay una corporalidad, ¿eh? Hay una forma de dirigirme hacia ustedes, hay una entrega, ¿cierto? ¿Se comprende? ¿Les da sentido esto de la corporalidad? Sí. Porque no es lo mismo que yo esté atenta a ustedes con mi corporalidad, desde mi postura corporal, hacia adelante, firme, con una sonrisa. Eso dice muchísimo. No es lo mismo que estar hacia atrás o agachada como recién. ¿Sí? O echada para atrás, también puedo estar echada para atrás. Bueno, ¿qué tal? Hola chicos. ¿Qué tal? Hola, echada hacia atrás. Bueno, me saco las gafas, me sirvo el café. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Life Coaching, entrenando el ser holístico. ¿Qué pasaría ahí? ¿Estoy disfrutando del momento desde mi postura corporal hacia atrás? ¿Estoy disfrutando? ¿O estoy diciéndoles qué a ustedes? ¿Qué les estoy diciendo? Tirada hacia atrás, levantando el café. ¿Qué les estoy diciendo? Que no me importa nada de nada. Exacto. La corporalidad, chicos, habla y mucho. La postura tiene mucho que ver con lo que queremos transmitir y lo que queremos que llegue al otro, ¿sí? Con lo que queremos que el otro interprete. Porque esa postura hacia atrás diría, está reembolada la facilitadora, no tiene ganas de dar la clase, se echó para atrás a tomar el café, no está disfrutando con nosotros este momento. La postura corporal habla, ¿sí? Y habla y mucho, ¿sí? Una cosa es estar así y otra cosa es estar así. ¿Se entiende? ¿Les da sentido? Sí. Bueno, ¿desde dónde más escuchamos? Desde la zona, ahí dice la zona de confort, donde no quiero aprender y yo no preciso escuchar, porque yo ya me las sé todas. ¿A qué les hace acordar eso? ¿A qué lección Luis y Marcelo les hace acordar eso? Yo ya sé todo. A ver. Saber ser. Una antes. Enemigos del aprendizaje. Yo ya sé todo. No preciso aprender. Acá estoy en mi zona de confort. Chao. Me las sé todas. ¿Vieron cómo las distinciones se van acomodando una con las otras? ¿A partir de qué? Desde todas las demás distinciones, desde la escucha, desde la realidad. ¿Vieron cómo se van desarrollando? Acá también vamos a encontrar el compromiso, que es otra distinción que vimos, ¿sí? En la escucha, ¿qué? Comprometida. Bueno, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, ¿desde dónde más? Desde el contexto, desde dónde nos encontramos. Por ejemplo, en la época de la pandemia, donde estábamos todos encerrados, y bueno, ahora estamos saliendo del encierro, y estamos sin tapabocas, sin barbijo, ¿sí? En esa época teníamos barbijo hasta dentro de la casa, yo creo. Teníamos miedo. En la primera cuarentena teníamos incertidumbre. Y bueno, entonces había situaciones que nos hacían escuchar diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas situaciones que nos generaban incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar. También, ¿desde dónde escuchamos? Desde ese ser especial. A ver, ¿por qué se les ocurre que no digo somos y digo ahí estamos siendo? A ver, ¿por qué se les ocurre que yo pongo estamos siendo y no somos? ¿No se les ocurre nada? Mm. Porque, y les voy a contestar esto,
nosotros somos seres humanos en movimiento, dinámicos. Necesitamos movernos, no podemos quedarnos quietos. Si nos quedamos quietos, nos enfermamos. Somos seres en movimiento, necesitamos movernos. Estamos siendo en gerundio, significa que somos, ¿sí? No somos un producto acabado o terminado. Nosotros estamos en proceso continuo de aprendizaje y sanación, ¿sí? Tenemos ese ritmo, un tiempo y un ritmo, ¿sí? Entonces, hasta que nos morimos estamos siendo, porque estamos en constante movimiento, somos seres dinámicos en movimiento y estamos en constante proceso de aprendizaje y sanación, ¿sí? En constante cambio, ¿sí? También estamos en un proceso de transformación constante. Siempre vamos cambiando, mutando. No somos seres inmutables. Lo único inmutable en nosotros es el alma y el espíritu. Lo abstracto. Es lo único que no muta. Nosotros sí. Somos seres mutables, cambiantes, entonces estamos siendo, ¿sí? En gerundio. No somos más nada. Somos nada, ¿sí? Porque somos, es decir, soy un producto acabado y terminado. ¿Y ustedes consideran que son un producto acabado y terminado? No. No. Entonces, esa persona especial, ¿sí? A ver, Lale. Es vaya, no es terminado porque es un cambio constante, es evolución. Siempre estás cambiando, siempre estás evolucionando, siempre estás aprendiendo. Así es. Y hago así es porque así es sí y así digo sí es no. Si yo digo así, mi corporalidad está equivocada. Yo estoy queriendo decir que no. Yo hago así. ¿Ah? Eso habla también desde nuestra contradicción, desde nuestra coherencia ontológica. Si yo digo sí, le estoy diciendo que no. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos siendo esa personita especial, ¿sí? Entonces, va a depender de cada uno de nosotros esto que nos hace pararnos desde donde nos escuchamos y desde donde escuchamos al otro para empezar a crear este coach que se está formando. Al estar siendo este coach dentro de nosotros, se está gestando, se está formando dentro. Bueno, ahora viene, ¿qué escuchamos? Y palabras que me dicen, un tipo de lenguaje mediante un relato. ¿Qué escuchamos? Emociones. Si quieren ir anotándolo, anótenlo que se las dejo. ¿Qué escuchamos? Corporalidad, lo que les decía anteriormente. ¿Sí? Corporalidad, cuando la cabeza iba para un lado o para el otro, digo que no, cuando voy para arriba o para abajo, digo que sí. Si yo digo que no y voy para arriba y para abajo, estoy diciendo sí. Entonces, ¿qué escuchamos? Corporalidad, posibilidades. También escuchamos posibilidades. Y también escuchamos lo que el otro interpretó. Muchas veces ahí cuando el otro interpreta, ya se enojó y pega un portazo. ¿Qué interpretó el otro de lo que me dice? Esa es la pregunta que tienen que hacer. ¿Qué interpretó el otro de lo que me está diciendo? ¿O qué interpreto yo de lo que me está diciendo el otro?
El ejemplo es me enojo, pego un portazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que interpretar? Enojo. ¿Qué es Pero, lo que pero, tiene que interpretar él? pero Ros, ahí no hay una paradoja, A ver, porque explícanos. si es como un texto que leemos, pasa mucho esto. El texto dice, por ejemplo, tú lees una cosa, pero yo leo otra, Es el mismo texto. y es el mismo texto. Entonces, cuando escuchamos, yo creo que o lo que vemos o lo que percibimos, hay que tener mucho cuidado porque para mí puede ser algo muy agradable, pero para otra persona puede ser un insulto. Claro. Ahí, Vos- caemos en una eh, contradicción, porque si para mí fue algo grato y para la persona fue algo malo, ¿qué juicio escogemos para entender la mejor escucha? El que te abre posibilidades. Ándale, esa es la respuesta. Es la respuesta que buscaba, sí, cierto. Yo solamente te contesto, pero vos tomalo o dejalo, porque el que tiene que cuestionarse esto, sos vos a vos mismo. El que tiene que identificar dentro de vos, sos vos, no yo. Yo no estoy para darte respuestas, estoy para darte preguntas. Acá solamente te estoy facilitando desde mi experiencia. No quiere decir que yo, a ver, para que voy a poner la cámara así me ves. No quiere decir que yo, la respuesta que te estoy dando es la correcta para vos. ¿Cierto? ¿Cierto? Nunca te quedes con las respuestas del otro, nunca te quedes con la información que te da el otro, siempre, siempre, vos validate, Ok. valida tus pensamientos, valida tu interpretación, porque te puede pasar diferente. Yo te digo, el que te abre posibilidades. ¿Sí? Pero Me es diste, lo que me serviría a mí, Arro. ¿Se me diste entiende lo que te quiero decir? sí, esa respuesta que me diste fue un incentivo para encontrar la interpretación, sí, como tú dices. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, acá están los tipos de escucha. Luis, presta atención. A ver, Luis, lee los tipos de escucha. ¿Qué dice? Dice previa, recreativa y comprometida. Bueno, ¿cuándo estoy entonces en una escucha previa? Ahora lo vamos a ver. Nosotros vemos desde el coaching previa, recreativa y comprometida. La previa, ¿sí? Que es Siempre toda... ¿Cómo? Casi siempre estamos en la previa con juicios. Sí, sí. Interpretaciones, sí. Descripciones, sí. La previa, que es toda esta que estuvimos trabajando, que está en rojo ahí, de esta depende todo. Cuando yo estudié coaching, no nos enseñaban así. No nos decían que de la previa dependía todo. Nos decían que dependía todo de llegar a la comprometida y desde la comprometida. ¿Sí? Desde la efectividad. La escucha previa cuando yo estudié coaching se demonizaba mucho. No había que estar en esa escucha. No, era tipo un demonio del coaching. No, era una mala palabra en el coaching. ¿Cierto? No había que estar ahí, había que salir de ahí. Salí de la escucha previa, ya. No. Hoy, desde mi experiencia como coach y desde todo lo que vengo estudiando, y que todo lo que estuvimos trabajando,
depende todo. ¿Sí? La recreativa o empática. ¿Sí? Y la comprometida o generativa. ¿Sí? Depende todo. ¿Por qué? Porque genera una nueva escucha efectiva y activa. Depende todo de esa que está en rojo. Para que nosotros podamos pasar a la recreativa y después a la comprometida, generativa y efectiva. Y tengamos una escucha efectiva y activa. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer todos esos pasos para llegar, pasar por todos estos tipos de escucha, para llegar a una escucha activa y efectiva. La comprometida genera, la recreativa tiene empatía, recrea, revalida, ¿sí? Pone las emociones, la emocionalidad, la corporalidad, es más consciente, empezamos a ser más conscientes, ¿sí? Entonces, la escucha previa es la que tengo a veces y siempre que callar, ¿sí? Eso es lo que nos enseñaron cuando yo cursaba. Y desde hace poco comprendí que es la más importante, porque la puedo usar a favor. El tema es cuando yo uso esa escucha previa y trabaja en mi contra. ¿Sí? ¿Les da sentido esto que les digo? Sí, sí. Entonces, usándola a nuestro favor, a la escucha previa, trabajándola, puedo recrear y tener una escucha más empática. Puedo avanzar a la comprometida. Desde este proceso, avancé yo. Si les sirve, lo toman. Si no les sirve, bueno, llévenlo a la reflexión y decidan ustedes desde dónde quieren avanzar ustedes. Tomen lo que les haga sentido a ustedes, ¿sí? Porque esto no está en los manuales ni en los libros, y esto es desde la experiencia, desde las experiencias del coaching. Me escucho primero para poder escuchar a los otros. Sí. La escucha previa es fundamental usarla a nuestro favor para tener éxito en una sesión de coaching y éxito en la vida. Usarla a nuestro favor. Porque me abrirá ¿qué? Como le dije hoy, esos juicios que te abren, ¿qué, Alejandro? A ver. Si la uso a mi favor, ¿qué me abre? Esos juicios que te dije hace un rato, Ale. ¿Cómo está haciendo Sí. tu escucha? Me quedé pensando en lo que te pregunté. Pero mi escucha en el trabajo que tenía era previa, nunca llegaba a recreativa ni comprometida. ¿Cómo lo puedes usar a tu favor? ¿Cómo lo puedo usar a mi favor? Sí. Yo creo que primero quedándome. ¿Qué te podrá abrir? Te pregunté. Si la usás a tu favor, ¿Ah? ¿qué te podrá abrir si la usás a tu favor? ¿Qué te podrá abrir? No cómo la usás a tu favor. Te pasaron mal la pregunta. Hay mala escucha ahí. ¿Qué te podrá abrir a vos si la usás a tu favor? ¿Qué te dije de los juicios recién? ¿Juicios que te abren qué? Posibilidades, Ale. Posibilidades. Posibilidades. Si vos, si ustedes y yo usamos la escucha previa a nuestro favor, nos abrimos posibilidades. A mí, en mi caso, a ustedes, a ustedes mismos. Se levantan a la mañana y dicen, por ejemplo, ¿qué día tengo hoy, por favor? A ver, quiero que me vean. A ver,
Quiero que me vean. ¡Po! ¿Qué día tengo hoy, por favor? Si me levanto en la mañana y digo así, ¿qué día tengo hoy, por favor? No, pues ya, O con eso dice que ya va a ser un mal día. que va a ser un mal día. ¿Y Pero quién es que quién ahí, se está con ese- generando el mal día? así es, uno mismo se lo genera, Te abre, te cierra posibilidades. se cierra. Y bueno, entonces, y yo digo, oh, qué buen día, gracias por respirar, por poder respirar. Hoy va a ser un gran día. Eso me abrirá las posibilidades, ¿sí? Esa es la opción adecuada, la que me abre posibilidades, ¿sí? Entonces, si yo me quedo en la primera opción, los juicios siempre se van a disparar. Los juicios se dan a disparar siempre. Nosotros no podemos evitar los juicios, ¿cierto? Marcelo, ¿estás de acuerdo? Sí, Escucha efectiva al 100%, Ro, quiero. Bueno, ahí. Los juicios siempre se van a disparar. ¿Qué pasa? Cuando estoy en la sesión, yo valido todo lo del cliente, todo, lo valido todo. No cuestiono nada de lo que dice el cliente. ¿Cierto? No cuestiono. ¿Qué hago con el cliente? Lo desafío si yo tengo una buena escucha previa a trabajada. Lo desafío con preguntas cortas. Entonces, a ver, los juicios siempre se van a disparar. Lo importante en la escucha previa es validar al otro o al cliente y distinguir cuáles son esos juicios del cliente y separarlos de los míos. Para eso es el trabajo en la escucha. ¿Sí? Separo los juicios del cliente de los míos. Entonces yo legitimo al otro, legitimo su ser, validando ¿qué? Sus juicios. ¿Se entiende la palabra legitimación? Yo legitimo su ser, valido sus juicios. Anoten esto porque les va a servir. Legitimo al otro, su ser, porque legitimo mi ser en la escucha previa mía. Valido sus juicios, porque valido mis juicios. Todo es válido en coaching. Desde el coaching todo es válido. Porque el cliente viene a trabajar sobre sí mismo, no a escucharlos a ustedes ni a mí. El cliente no viene a escucharme a mí. Cuando viene un cliente y me dice, se queda mudo, se queda en silencio y esperan que yo hable. Y les digo, bueno, te escucho. Perdón, yo vine a hablar. Y sí, viniste a hablar, pero no, quiero escucharte a vos, ¿qué me tenés para decir? No, y no tengo nada para decirte, tengo mucho para preguntarte. Tengo mucho para preguntarte. O sea, legitimamos al otro, validando sus juicios, porque el cliente viene a trabajar sobre sí mismo, no a escuchar al coach. Y el coach solo pregunta con preguntas asertivas en la danza de la conversación, con palabras del cliente. Ahí, en eso está en juego nuestra presencia como coaches. Nuestra presencia como coaches, que es una de las competencias del coaching. Escucha activa, presencia. Ahí también, en la danza de la conversación con el coachee, está presente otra competencia que es la comunicación directa. Yo parafraseo al cliente con las palabras del cliente, no con mis palabras, ni mis términos técnicos del coaching. Entonces, ahí en esa danza de la conversación, parafraseo al cliente. Y nosotros como coaches lo legitimamos, pero no metemos nuestro valor, sino utilizando los mismos valores del cliente, lo desafiamos por las preguntas, para que él pueda identificar, lo legitimamos para que pueda ir por más. ¿Sí? Lo desafiamos con las preguntas para que pueda identificar ¿qué cosa? Su estado de ánimo,
sus miedos, sus obstáculos, sus juicios, sus creencias. Y lo legitimamos, ¿sí? Para que pueda ir por más. Le damos valor a su ser para que él se entusiasme y quiera ir por más cosas, más desafíos, conocerse más y seguir haciendo sesiones para resolver ¿qué? Más cosas. ¿Les da sentido esto? Afirmar, por ejemplo, afirmar es un hecho concreto, ¿sí? Porque el cliente va a venir con afirmaciones, con juicios, con declaraciones, a lo último, pero mientras se está describiendo, está con afirmaciones, descripciones, juicios, interpretaciones. Entonces, afirmar es un hecho concreto. Ejemplo, está lloviendo. Ejemplo, me caí. Esas son afirmaciones. Poco o mucho está lloviendo es un juicio. Está lloviendo finito, juicio. Hay viento, afirmación. Fuerte, juicio. ¿Sí? Entonces así vamos nosotros identificando un juicio de una afirmación del coaching. Muy importante esto. Para tener en cuenta todo, vayan a la clase de juicios, a los que no estuvieron, Ale y Mar. Sí. Vayan a la clase de afirmaciones y declaraciones, vayan ahí también. A ver, Filmina 7 estamos. Bueno, escucha previa, significado. El compromiso está con mis juicios, mi caja, mi puntito. ¿Sí? Entonces, ¿qué juicios estoy teniendo? Esa es la pregunta. En la primera, ¿qué juicios estoy teniendo? Si el compromiso está con mis juicios, mi caja y mi puntito, ¿qué juicios estoy teniendo? ¿Que me abren o me cierran posibilidades? La segunda, escucho desde mis interpretaciones previas a la conversación. Acá, cuando hablamos de la escucha previa, y me dije, voy a disponerme, voy a estar en plena escucha con el cliente, si no tuve escucha previa, yo, y no tuve escucha previa hacia el cliente, y si no conversé, escucha previa yo, no conversé conmigo, es muy probable que me vaya a lo que yo crea que quiere, a lo que yo crea que quiere, y no lo que realmente el cliente quiere. Entonces tendré una conversación paralela. Entonces, la pregunta es, ¿qué le quiero decir ahora? La otra pregunta, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Si nosotros afinamos esa escucha previa, nos preguntamos, ¿qué le quiero decir ahora? ¿Qué me está diciendo? Cuando comenzamos en las sesiones, al principio de todo, cuando comenzamos a sesionar con los clientes, ¿sí? Es muy fácil irnos, por ejemplo, a las interpretaciones con nuestras propias conversaciones, ¿sí? A nuestra propia escucha, con nuestra propia conversación interna. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tengo preguntas, ¿sí? Ya hice las preguntas y me digo, bueno, a ver, qué bueno, las primeras sesiones, hago 3 o 4 sesiones con los 4 primeros clientes, y digo, ay, ya hice las preguntas del acuerdo, ya soy coach. Y la verdad, no, todavía no, aunque esté certificada y me digo eso, todavía no. ¿Sí? Porque que yo haya hecho las 4 preguntas del acuerdo no quiere decir que ya haya tenido éxito en la sesión de coaching. ¿Sí? Bueno, generalmente nos quedamos ahí con eso, en esa conversación. Y no nos escuchamos, no identificamos, no distinguimos, y podemos seguir ahí y seguir sesionando con gente y creer que lo estamos haciendo bien. Y nuestras sesiones son un desastre.
Y nosotros estamos creyendo que vamos bien. Entonces creemos que podemos seguir por ese camino. En las prácticas del mentoring, cuando practiquemos las conversaciones, vamos a disfrutar de estas distinciones y las vamos a llevar a la práctica. ¿Sí? Porque nosotros le damos a veces, o le doy, poca oportunidad al cliente que me está hablando. ¿Sí? Entonces, cuando nos suceden ese tipo de cosas, ¿sí? En las primeras sesiones, le podemos decir al cliente esta pregunta. ¿Me permitís que te comparta lo que me está pasando con lo que estás diciendo? Chan. Anótenla, porque les va a servir cuando entremos en el acuerdo y después que pasemos el acuerdo y estemos en una sesión. ¿Me permitís que te comparta lo que me está pasando con lo que estás diciendo? Para esto, nosotros tenemos que ir escuchándonos y afinando la escucha. La escucha previa tiene mala prensa. Se ha demonizado. Entonces ahora, desde acá, la estamos desmitificando. ¿Le doy poca oportunidad al que habla? Me pregunto. Entonces, en la escucha previa, ¿le doy poca oportunidad al que habla? En la escucha previa, escuchamos de manera ausente con la mente en otro tiempo y lugar. ¿Sí? ¿Qué circunstancias complican la escucha previa? Bueno, cuando no legitimamos. Si no legitimamos, ¿qué se legitima y qué se valida? A ver, si escucharon. ¿Qué se legitima y qué se valida? Validamos juicios y legitimamos a la persona. Bien, muy bien, Maribel, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Validamos al ser, validamos juicios y legitimamos al ser. Sí, muy bien, Maribel. Bueno, cuando no legitimamos, si no legitimamos, no validamos. Y nos complica la escucha entonces. Segundo, creernos superiores al otro sobre religión, sexo, raza, etc. Y bueno, en el mundo habemos muchos credos, razas, etcétera, y lo importante es aprender a respetarnos y validarnos. ¿Sí? Creernos que es nuestra única opinión sobre la verdad y la justicia. Ejemplo, las interpretaciones que hacemos desde los juicios que tenemos. Esto complica la escucha. Creer que nuestra manera de ser es la única. Hay tantas maneras de ser en el mundo como seres humanos hay en el mundo. Si no comprendemos esto, nos complica la escucha con los otros seres humanos. Cada vez que nos olvidamos que somos solo un particular observador dentro de infinitas posibilidades de observación, eso también complica la escucha. Y esto tiene que ver con nuestro puntito y lo diminuto que somos en el vasto universo, lo chiquitito que somos y que habemos muchos puntitos y debemos validar al otro, legitimarlo, porque legitimándolo al otro puntito y al resto de los puntitos del universo, nos legitimamos a nosotros mismos a través de la humildad. ¿Sí? Si no distinguimos desde el observador particular que estamos siendo y que hay diferentes observadores en el mundo, esto también complicará nuestra escucha. Estas son las cosas que complican la escucha previa. Escucha recreativa. Al fin están diciendo por dentro, ¿verdad? Escucha recreativa. Bueno, ¿qué significado tiene?
Ya escuchamos acá siendo conscientes. Colocamos el compromiso, ¿sí? La pregunta es, ¿qué le está pasando al otro con lo que yo le digo? Si quieren anotarla, la pueden anotar. ¿Qué le está pasando al otro con lo que yo le digo? El compromiso está en comprender sentimientos, en recrear las emociones del otro. Comprendo, entiendo el dolor que está viviendo el otro, escucho la emoción, siento empática, no me meto en la historia y no lloro con el otro, ¿sí? O lloro con el otro. Entiendo y comprendo, ¿sí? En realidad acá es lloro con el otro, ¿sí? Pero en realidad nosotros apoyamos al otro y no lloramos con el otro, si no sería un fracaso todo. ¿Qué soporte le doy yo al coachí si me pongo a llorar con el coachí? ¿Qué soporte le doy a un amigo si lloro con mi amigo? Entonces, no me meto en la historia ni lloro con el otro, ¿sí? Es acá entiendo y comprendo. Hablamos también de escucha empática o emotiva, porque nos ponemos en el lugar de nuestro interlocutor. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos disociarnos de esa realidad, ¿sí? Yo comprendo y entiendo el dolor que tiene el otro. Me viene a hablar de un duelo, por ejemplo. Pero me disocio de esa realidad. ¿Por qué? Porque si no, no voy a estar pudiendo apoyarlo, ¿verdad? No significa que, a ver, puede haber un juicio que por ahí, una interpretación que diga que es fría, no llora con el otro, no se emociona con el otro. Es que en este caso, para soportar, para hacer de soporte, para apoyar a otro, no podemos llorar con el otro. Sí podemos ponernos en el lugar con el otro, estar para el otro, pero no con el otro. A ver si lo dije bien. Estar para el otro, no con el otro. Entonces, no se trata de meterme en los zapatos del otro. No es compasión esto, es acompañamiento. ¿Se entiende? Sí, sí. Asimilamos las palabras y llegamos a lo que hay detrás de ellas. ¿Y qué significa esto? Si me dice que siente miedo, entonces la pregunta es, ¿qué le pasa detrás del miedo? El coaching me dice que tiene miedo. La pregunta, ¿qué le pasa detrás del miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Cuántas veces los hijos a los padres les dicen, tengo miedo, y los padres no le preguntan, ¿miedo a qué, hijo? Y contestan a sus hijos, mirá que vas a tener miedo vos, che. Entonces hay que darle relevancia a ese tengo miedo. Porque atrás de las palabras hay creencias, hay juicios que pueden estar cerrando posibilidades, ¿sí? Y ya vamos casi finalizando. Bueno, ¿por qué no es suficiente la escucha recreativa como coaches? Nosotros cuando hablamos desde el coaching decimos esto. Aparte de necesitar observar, interpretar, espejar, necesitamos también la habilidad de desasociarnos de esa realidad para desafiar amorosamente los juicios del coachee cliente, sus valores y creencias. Y la frase, que ahí está remarcada debajo, es estar para el otro,
no con el otro, no en sus zapatos. ¿Sí? No necesitamos abrazarnos al dolor. Necesitamos escuchar con amorosidad y ternura, abrazar los juicios y validar los juicios del otro. Entonces yo al otro lo acompaño, lo sostengo, soy un soporte. Desde ahí lo estoy escuchando. Desde ese compromiso lo escucho. Estoy para el otro, no con el otro. ¿Sí? ¿Da sentido? Porque así pasamos a la escucha comprometida. ¿Sí? Desde ese compromiso lo escucho porque estoy para el otro. Y pasamos a la escucha comprometida. Entonces, aparece esta escucha que se desarrolla en 3 ámbitos. Acción, que impulsa el hablar, inquietud, ¿sí? De que se hace cargo la persona al hablar, posibilidad, si hablar es accionar, como se articula desde la acción e inquietud, como espacio de lo posible. Siempre hay una posibilidad desde la palabra, siempre. Siempre le voy a estar dando posibilidad al otro al hablar. Y acá surgen 3 postulados importantes para la disciplina del coaching ontológico. El primer postulado, ¿cómo se constituye el ser en el hablar? La pregunta es, ¿qué hay detrás de eso que le está pasando? El segundo postulado, la relación entre el ser y el hacer. Y el saber ser, para saber crear desde el coaching ontológico holístico. La pregunta es, ¿qué le está pasando con el ser y el hacer y el saber ser? En la primera, ¿cómo se constituye el ser en el hablar? ¿Qué hay detrás de eso que le está pasando? En esta, en la relación entre el ser, el hacer y el saber ser, ¿qué le está pasando con el ser, el hacer y el saber ser? Y el otro postulado es escuchar que trasciende lo dicho y procurar interpretar al ser, acompañar a que pueda verse en el ser, dentro de ese hacer y dentro de su saber ser. ¿Sí? Y ya estamos terminando. La escucha comprometida, ¿sí? Que nos deja como pilares esto: los silencios, las preguntas abiertas o activadoras, ¿sí? Las reformuladoras de la pregunta, las preguntas de precisión. Y bueno, yo no hablo mucho y le digo al cliente, vos me dijiste que estabas en el campo y se te rompió una máquina y por eso no llegaste a la clase y que querías y decime por qué, bla, 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 bla. Entonces el cliente se perdió en la sesión, si yo le digo todo eso. Vos me dijiste, No, en la sesión nosotros decimos, yo escucho que tal cosa y hacemos la pregunta. Corta, clara. ¿Sí? Yo escucho que. No, vos me dijiste. Porque el cliente, cuando le parafraseamos todo así, y lo confundimos. Vos me dijiste, Lo confundimos. Entonces yo escucho que y hacemos la pregunta. Me tengo que comprometer a escuchar y no tengo que hablar. Entonces, cuando voy escuchando al cliente, voy tomando nota de palabras claves que me va diciendo en la sesión. Y para eso yo, en el comienzo de la sesión, le pedí primero permiso para grabar.
Y después le dije, si me ves mirando para abajo, no es que estoy haciendo otra cosa, sino que estoy tomando nota de lo que vas diciendo, para poder hacerte las preguntas correctas. Siempre se le avisa todo eso al cliente. Entonces se hacen preguntas claras, preguntas cortas. Y acá hay dominios de observación también, ¿sí? En la escucha comprometida. Pilares son esos y los dominios de observación en la escucha comprometida. ¿Qué son? El contexto de la conversación. Ahí la pregunta es, ¿cómo se está dando esa conversación? ¿Sí? El contexto, ¿cómo se está dando? ¿Sí? El estado emocional, la corporalidad, todo lo que hablamos anteriormente, el estado emocional, la corporalidad. Si está nuestra escucha previa ahí, nuestra historia personal. Si le generamos confianza, si le estamos generando confianza para tener una escucha comprometida. Y el trasfondo histórico, el discurso y todo lo que tiene que ver con la historia y las prácticas sociales. Trae en esta historia lo que nos está contando, ¿sí? El cliente trae la historia, lo que nos está contando. Y lo importante es que ustedes puedan enfocarse en estos 3 tipos de escucha, ¿sí? Y observarlo. Porque cuando se den cuenta, ustedes van a saber desde dónde están interpretando. Si el otro grita, por ejemplo, y bueno, esa es su forma. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con esa forma? Todo se va aprendiendo con el tiempo, chicos, ¿sí? Bueno, y ahora tengo una pregunta como una especie de juego para ustedes. La pregunta es, y me lo escriben en el chat si quieren o me lo comentan, ¿en qué pongo mi compromiso al escuchar? Tengo mi compromiso. A ver un momento. Gracias, chicos. ¿En qué pongo mi compromiso al escuchar? En entender los juicios. Repetime que no entendí. En entender los juicios. En entender el contexto. Y sobre todo, quedarse callado para escuchar. Porque tendemos a interrumpir o tendemos a callar al cliente, como lo menciona Ross. Pero ante todo, entender el juicio con el que viene, el contexto, y el saber escuchar, el quedarse callado, pues, para poder escuchar. Gracias, Ale. A ver, Mar. ¿En qué pongo mi compromiso? Yo creo que en el, como decías, estar para el otro, pero no con el otro, ¿verdad? Obviamente si está triste, pues tratar de no estar triste, sino transmitirle otro tipo de sentimientos. Si está llorando, igual. Yo creo que ese sería mi compromiso al escuchar. Estar Bien. para el otro, pero no con el otro. Gracias, Mar. A ver, Marce. Puntualmente en la corporalidad y en la predisposición.
¿sí? Y como dijo recién la chica, estar con el otro, ¿Con o para? estar con el otro, Para, con el otro, para. estar para el otro. ¿Estar con el otro? ¿Te acordás del ejemplo? Sí, sí, estar para el otro. Si el otro No, no con el está otro. llorando, lloro con él si estoy con él. Ah, Me sí. pongo en sus zapatos. Ese es el ejemplo. Si yo estoy para el otro, lo acompaño y puedo ser un soporte. Exactamente. Bien. Bien. Es muy importante cómo nos expresamos en esto, porque acá nosotros nos volvemos expertos en lenguaje. Y todo depende de nuestras palabras. Sí, totalmente. Gracias, Marce. Gracias, Mar. Gracias, Ale. Y le toca a Luis. A ver, Luis. Pues sí, yo creo que es el compromiso es comprender a la persona, su situación, su problemática. Primero comprenderlo y luego poniéndose de su lado, pues poderlo guiar adecuadamente a lo que él busca, a lo que él necesita, lo que él está deseando, pues, que se convierta, ¿no? O sea, poder guiarlo hacia ese punto. Y nada más. Está ahí. El coach guía. Pues sí, es una especie de guía, pero es a lo que él necesita. O sea, él mismo tiene que darse cuenta de qué requiere, qué necesita, qué está buscando, qué prefiere. Sí. Y irlo guiando para que se vaya dando cuenta El qué es coach lo no que guía, Luis. El coach no guía. No induce. No conduce. Hace Influye. preguntas asertivas, poderosas y acompaña a identificar al coachee, al cliente, su conversación interna, su escucha previa, sus juicios, sus interpretaciones, su conversación. Bueno, sí, yo eso es lo que trataba de decir. Pero no Eh, guía, pero no lo guía. lo que tú mencionas es la forma de hacerlo, la forma en que tenemos que proceder con él. Claro, entendiste la diferencia, ¿cierto? El coach no guía. El coach, ¿sabes qué hace? Desafía. Desafía con preguntas cortas y claras al coachee. Lo desafía. ¿Para qué? Lo desafía. ¿Para que se enoje? ¿Para pelear con él? No. Lo desafía para que él pueda identificar, y cuando él identifica o ella identifica, el coachee, voy a decir él por decir él, cuando identifica el coachee, ese desafío le va a generar ganas de seguir, ganas de ir por más. ¿Viste cuando decimos vamos por más? Bueno, ese desafío va a hacer que se desafíe a sí mismo y salir del estado actual y va a ir al estado deseado y lograr su objetivo. Va a querer ir por más. Lo va a entusiasmar, lo va a estimular a ir por más. ¿Sí? Ok, Eso va a ser así. No, el coach no guía, Luis. Acordate de esto. No guía, no induce, no conduce. ¿Sí? O sea, como que influye sutilmente. Y si ustedes le quieren dar, a ver, un juicio Bueno, a la es función, es para que le el quede. coach, a ver, claro, el coach, chicos, el coach acompaña al coachee, al cliente, lo acompaña, ¿sí? Lo soporta, de soporte. Claro, no. No del otro soporte. Esa risa, el soporte, un trípode, es un soporte. ¿Qué hace el trípode? El trípode, el soporte.
Es que acá en México, Ros, Sostiene. no, soporte es como que ya está harto, Pero como quiera está ahí. pero como quiere estar ahí, por eso me río. Es que en Argentina soportar también es, la gente lo toma Ah, ok, así, ok. pero el soporte es de sostener, lo sostiene, Ok. ¿sí? El trípode sostiene, el trípode que hace sostiene. Bueno, el soporte de soportar, de sostener, ¿sí? Si le quieren buscar un sinónimo, es ese. El coach acompaña, soporta, sostiene. En Argentina le decimos banca, ¿sí? Lo banca. Lo banca el coachee, ¿sí? Sí. ¿Desde dónde? Para, ¿sí? Para, no con él, no se mete en sus zapatos, no llora con él, está para él. Es como que vos estás para tu amigo, le das una palmada a tu amigo en la espalda, lo abrazás, no llorás con tu amigo. Ok, muy bien. Tu amigo puede pensar que vos sos frío, pero no, ese es su juicio. No te Así. hagas cargo de eso. Vos estás acompañándolo. Muchas veces el silencio es el mejor acompañamiento. Sí, Sí. sí, definitivamente. Entonces, eso hace el coach. Acompaña. Acompaña al coachee a desafiarse, Luis. ¿Se entendió? Sí. Claro. Eso. Acompaña al coachee a desafiarse con preguntas claras, cortas y poderosas, asertivas. Por eso es necesario desarrollar todos estos tipos de escucha y tenerlas bien en claro. La escucha y todos estos tipos de escucha. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, Marcelo se me fue, se le debe haber caído internet, no sabemos. Estoy haciendo un juicio porque no sabemos qué pasó. Sí. Chicos, Luis, Ale, Mar, ¿qué se están llevando hoy? Me acordé de una película que, si tú me permites, pongo en el grupo. No sé si ya la viste. Se llama La vida de nadie. Es española la película. ¿La vida de nadie. Ah, no, no la vi. Deja la búsqueda, pongo en el grupo. Estaría bueno debatir la película porque trata de un hombre que va a trabajar, es banquero, tiene una casa, tiene familia, pero al final no iba a trabajar, iba a un parque. Su vida era una mentira. Entonces, él corporalmente transmitía a su familia que tenía problemas. Transmitía que su vida era una mentira, pero nadie lo escuchaba, nadie lo veía. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué me estoy llevando yo? Saber escuchar a la gente, no solamente con sus palabras, sino corporalmente. Bien. Porque a veces corporalmente dice más que las palabras. Sí, sí. O sea, corporalmente manifiesta el miedo, el temor, la mentira. Dice mucho y eso es lo que no vemos muchas veces. En el ser, si no me equivoco, y Percy no está para corregirme, creo que el 35%, no, a ver, el lenguaje, lo que hablamos, es un 7% nada más lo que influye. Sí, es cierto. Todo se lo lleva eso y las emociones, la corporalidad más que las emociones. Luis. Pues sí, son herramientas que se van sumando a lo anterior que ya vimos para poder manejar de una forma adecuada todo este procedimiento. Entonces, cada vez tenemos un poco más de visión de herramientas que se deben de usar. Eso. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muy buen aporte. Mar. Yo qué me estoy llevando el día de hoy. Bueno, primero que nada, pues aprender los 3 tipos de escucha.
Es la primera vez que veo estos 3 conceptos y creo que los voy a empezar a aplicar en todas las áreas, ¿verdad? Porque cada una tiene su, creo yo, su razón de ser y a lo mejor en cada evento podemos usar una escucha previa, tal vez una recreativa y una pues comprometida. Yo así lo vi. O no sé si tengamos que ir de previa, creativa y luego comprometida, o pudiéramos usar una dependiendo de la situación, ¿verdad? Como te haga más sentido a vos y el mejor resultado que puedas lograr vos, ese va a ser tu método. Ok. Nosotros solamente mostramos los pasos de una hacia la otra y yo les di, desde mi experiencia, cuál es la más importante para mí desde mi experiencia trabajar para poder hacer los pasos siguientes. ¿Sí? Sí, sí. Y después la que les haga más sentido a ustedes. Pero la que toma en consideración el coaching es la comprometida. ¿Sí? Sí. Esa es la escucha que tiene que estar en la sesión. Ok. La comprometida es la escucha que tienen que estar en la sesión, porque una de las competencias de un coach ontológico profesional es la escucha activa. Y la escucha activa tiene que tener todos estos pasos. Ok. ¿Sí? Entonces, para ir practicando, bueno, verás a raíz de la clase cuál es la que querrías trabajar tu ser primero. Yo creo que empezaría con la previa. Empezaría con esa y pasando pues obviamente a la recreativa y ya yo creo que a finalizar las sesiones ya voy a estar en la comprometida. Qué bueno, qué buen avance, qué bueno. Ay, ojalá hubiera tenido esa seguridad yo en la carrera. Qué bárbaro, qué bueno. Qué bueno. Bueno, ¿algo más para aportar, Luis? ¿No? Bastante explicación. Bueno, y Ale, ¿ya está? ¿Algo más para aportar? ¿Ya está? Yo creo que eso, Ros, que mira, ya yéndonos más a un tema de misericordia, y tú lo conoces bien, hay que leer el cuerpo de la gente, cómo se manifiesta, cómo actúa, porque ahorita que estás hablando del tema me acordé, muchas veces tuve amigos que corporalmente manifestaban algún dolor, pero no lo vimos. Entonces, sí es muy importante el tema. Saber leer, porque como mencionas, el 90% creo yo de lo que decimos es corporalmente. Y es No es un una 90, no es un 90, pero es una gran parte. Una gran parte. una gran parte. Creo que la más grande. No me quiero equivocar. Percy lo sabe con exactitud. Yo creo que en la primera clase lo dije a los porcentajes y no me equivoqué, pero ahora no me acuerdo si la emocionalidad, porque una es el lenguaje, un 7%. La emocionalidad creo que es un 35% y todo el resto es corporalidad. Así que imagínate si no habla. Sí, sí, sí. Y es que también aprendiendo eso tenemos una gran ventaja. Sí. Por eso yo les agregué, que esto no lo enseñan en la carrera de coaching ontológico, algunos datos desde la PNL, que es cuando yo me saqué los anteojos para que puedan ver mis ojos porque son chiquitos. Cuando yo detecto que el coachí mira para abajo y queda en silencio y hace este movimiento con los dedos, conversación interna, ¿cierto? Cuando pone los ojos hacia los costados, duda. Cuando pone los ojos hacia arriba, construye. ¿Sí? Esos son datos de corporalidad, de gestualidad, que por ahí no te lo enseñan todos en la carrera. Después vos, si vas a la PNL, haces el curso de PNL, sí. Bueno, y después, bueno, está la kinestesia, yo estoy en la PNL, en la kinestesia yo estoy así, y muchas veces no quiere decir que yo no te esté escuchando. Yo puedo estar así y quizás te estoy escuchando.
pero yo soy más kinestésica, ¿cierto? Esto es desde la PNL, de la programación neurolingüística. Y otras veces yo estoy así, y quiere decir que tengo problemas con mi audición, porque estoy así, o con el dedo acá. ¿Sí? Y otras veces estoy sacándome los anteojos, acercándome, o poniéndome los anteojos y acercándome visual. ¿Sí? El que es visual, cuando está en la cámara se acerca, cuando tiene problemas con la vista, el que no quiere, el que es más visual, y no tiene problema con los anteojos ni nada, con la vista, nada, se aleja un poco, no del todo, como el kinestésico así, sino que se aleja un poco para ver todo el panorama. Hace un paneo completo del otro. El visual le gusta estar ni muy cerca ni muy lejos. Ahí, y hace un paneo completo del otro. Esos son sistemas representativos. Después lo vamos a ver en el segundo semestre. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Ros. Gracias. Ah, Gracias. gracias, nos vemos. Gracias, Hola, Luis. Adiós, Gracias, Luis. Mam. Chao. Adiós, Ros. Gracias.